¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo soy Amílcar Bravo. Te doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Hablemos de Negocios y Finanzas. El tema de hoy es muy interesante. Estaremos platicando de 4 consejos de finanzas personales para jóvenes. Oye, Amílcar, ¿solamente para jóvenes? Para adolescentes, para niños, inclusive para ti que eres papá, para ti que eres mamá también, sin importar realmente cuál es la edad, pero la realidad es que ahorita nos vamos a enfocar a los jóvenes. Así es que los invitamos a estar participando en esta sesión que realmente es para ustedes y lo hacemos de corazón porque deseamos compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia para que ustedes pues tengan mejores finanzas personales desde la adolescencia, desde niños, desde la juventud. No importa la edad. El punto es que ustedes sepan cómo manejar sus finanzas. Y estos 4 consejos que vamos a estar compartiendo el día de hoy, estoy seguro que les van a ayudar para poder tener claridad, que es lo que se busca cuando se manejan la parte de las finanzas personales. El tema del dinero para muchos es tabú, el tema del dinero para otros es algo que no debe de tocarse en la mesa cuando se está comiendo o en casa. El punto es empezar de manera que empieces a aceptar que el dinero es una herramienta como tal y que sirve para poder obtener productos y servicios. Y vayamos entonces hacia estos 4 consejos que seguramente te van a servir. El primer consejo como joven, el primer consejo como joven es que establezcas prioridades cuando pienses en gastar. Establecer prioridades cuando pienses en gastar es primordial. Una de las cosas que normalmente me preguntan a mí, Amílcar, oye, tengo demasiadas deudas y me comparten la situación, sobre todo las personas que están en etapa laboral, pues cómo es esta dinámica de empiezas a comprar, empiezas a utilizar tu tarjeta de crédito, empiezas a gastar de más. Y la situación que nos lleva, porque me incluyo, en su momento pues tuve esta situación, compraba por emoción. Las compras por emoción lo que hacen es que pues estás gastando más de lo que ganas. Y esa es la regla número 1 de las finanzas personales, gastar menos de lo que ganas. Hay que aprender a ganar el dinero. Y aquí estamos viviendo una época en donde ya no es suficiente tener una sola fuente de ingresos. Ya lo vivimos, etapa de pandemia, en donde aquellos que tenían empleo, aquellos que tenían un negocio, bueno, no era garantía en ninguno de ellos tener ese flujo de efectivo de manera continua. Así es que es necesario, pues, tener múltiples fuentes de ingresos que te permitan tener ese flujo continuo para poder tener el estilo de vida que tienes, mantener ese estilo de vida que tienes. ¿Quieres mejorarlo? Bueno, hay que incrementar los flujos de efectivo, pero lo primordial y el primer consejo que estamos manejando aquí es establecer prioridades cuando pienses en gastar. La pregunta que siempre les comparto para evitar esas compras por emoción, ¿lo quiero o lo necesito? Esa es la pregunta que hay que hacer ante eso que están apareciendo y que nos llama la atención y dices, es que me gustaría, se me vería excelente, me lo merezco porque he trabajado para ello. Sí, es conveniente como tal premiarte, sin embargo hay que manejarlo de tal manera que no te dejes llevar por las emociones. Las emociones son generalmente a donde las personas
de mercadotecnia, de publicidad, pues tocan esas fibras y hacen que, pues por emoción, compremos. Historias conocemos bastantes en donde pues la imagen de una persona en la playa disfrutando, pues verdad que invita a que estés también disfrutando unas vacaciones así. Y no digo que esté mal, por el contrario, es conveniente establecer prioridades y quizá puedes disfrutar de esas vacaciones. ¿Cómo? Bueno, pues tomando en cuenta que existen alternativas que te permiten tener esas vacaciones con un menor costo. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues puedes investigar, comparar precios. Ese es un primer punto. También, ¿qué puedes hacer? Puedes con anticipación, 6 meses, un año, hacer la contratación como tal. Y aquí, importante, bueno, pues lo recomendable es que para que obtengas el beneficio realmente de ahorro, pues que lo puedas hacer pago de contado, ¿ok? En una sola exhibición. Con tarjeta de crédito lo puedes hacer, sí. Bueno, en ocasiones los jóvenes, pues probablemente aquellos que son adolescentes, pues no, quizá no tienen esa tarjeta de crédito, pero si eres joven y tienes acceso a tarjeta de crédito, bueno, ten cuidado, sé totalero, paga en una sola exhibición. Por eso te sugiero que planifiques con anticipación tus gastos, tus compras. Y por eso es primordial que establezcas prioridades cuando pienses en gastar. Prioridad número 1, alimentación. Prioridad número 2, el vestido. Prioridad número 3, el techo donde vas a estar. Oye, pero yo todavía vivo con papá, mamá. Bueno, importante que puedas aportar bajo estas tres partes que te acabo de mencionar, tres diferentes gastos y que priorices los gastos que vas a estar realizando. ¿Qué tan relevante es el priorizar los gastos? Bueno, te dará oportunidad de disfrutar de manera tranquila, pues esas vacaciones, ese videojuego si eres joven y te llama la atención, bueno, pues, lo puedes adquirir, sí, pero priorizando en qué momento sí es bueno hacer la adquisición, está en función de cómo estás administrando de manera adecuada tus finanzas, ¿ok? Si recibes un domingo, si eres joven y recibes esa mesada para continuar estudiando, bueno, administrate. Y aquí también, punto importante, págate a ti primero, que es fundamental que te pagues para que puedas recibir los máximos beneficios de todo lo que corresponde a el poder utilizar el dinero. Si como tal empiezas a dudar cómo me administro, cómo manejo, bueno, es importante que busques ayuda, que busques consejo de cómo poder administrarlo. Eso es primordial. Hay dinámicas en donde puedes tú, como tal, empezar a establecer prioridades. La primera pregunta que hay que hacer, como te la he compartido, es, ¿lo quiero o lo necesito? Si lo quiero, puedo preguntar en 2 o 3 días antes de realizar la compra, nuevamente, ¿lo quiero o lo necesito? Y te darás cuenta que por emoción, pues ya no es necesario el que lo compres. Evita comprar por emoción. Así es que estableciendo prioridades cuando pienses en gastar. El punto número 2. El punto número 2, ya me estoy adelantando. Bueno, el punto número 2 es guarda para las emergencias. Guarda para las emergencias. El saber ahorrar es un paso importante. Una vez que has establecido ese hábito de pagarte a ti primero, bueno, pues también empieza a guardar para esas emergencias. A veces muchos dicen, oye, pero ¿para qué pienso en ello? Lo voy a traer.
es mejor que estés blindado financieramente desde joven y que aprendas la importancia de tener ese respaldo que te va a dar la tranquilidad. ¿A quién no le gustaría tener esa tranquilidad de saber que tienes pues un respaldo financiero? Oye, es poquito. Bueno, empezamos con poquito para después poderlo hacer cada vez más y más y más y tener, como siempre, ese respaldo que te pueda garantizar con toda tranquilidad el poder afrontar alguna situación de emergencia. Oye, pero todavía estoy chico, soy adolescente. Bueno, eso que puedas aportar en tu casa, créeme que tus padres te lo van a valorar mucho cuando se presente una situación. O es más, llegada la situación, pues puede existir en donde no estén tus padres y necesites como tal resolver tú. Y aquí es donde, bueno, también la parte financiera y el saberse administrar te puede ayudar bastante. Emergencias pueden ocurrir y es más, te puedo decir, la vida misma tiene sus riesgos. He visto historias en donde personas de su misma altura caen y bueno, se lastiman, quedan fracturadas, quedan heridas de la cabeza, sangrando, y bueno, son situaciones que pues a veces suceden, son accidentes, y como tal hay que tener ese fondo de emergencia que permita afrontar. Oye, ¿lo puedo afrontar a través de seguridad social? Bueno, aquellos que tienen seguridad social, muy bien, pero aquellos que no, bueno, necesitan como tal tener ese fondo de emergencia para poder estar pues atendiéndose, buscando como tal estar bien. Punto importante. Es básico tener este fondo de emergencia como parte de tu proceso desde la juventud. Cuando lo tienes y lo haces como un hábito, te darás cuenta que sin importar qué edad tengas, esto te permitirá afrontar cualquier situación. El fondo de emergencia, por ningún motivo, salvo una emergencia, se toca. Por ningún motivo. Generalmente, ese fondo de emergencia se sugiere que se tenga de 3 a 6 meses ahorrado de los ingresos. Oye, pero soy adolescente, soy joven. Bueno, pues de tu mesada empieza a considerar un porcentaje, que regularmente se recomienda un 10% de lo que recibes, empezarlo a guardar. Lo asignas una parte para este fondo de emergencia. Fondo de emergencia que te va a dar esa libertad de decisión. ¿Qué sucede cuando llega una emergencia? Generalmente lo que sucede es que no sabemos cómo actuar, cómo responder ante una situación de emergencia. Y es por eso que es primordial entrenarse en situaciones de contingencia. ¿Qué es una situación de contingencia? Bueno, dada cierta circunstancia, pues analizar cómo vas a responder ante ella. Existen protocolos para las emergencias y todas las instituciones que están como tal dando un servicio, pues generalmente tienen un protocolo de emergencia. Voy a un ejemplo concreto, un aeropuerto. Un aeropuerto pues tiene continuas llegadas, salidas de aviones. Existen protocolos para la parte de seguridad, pero cuando hay algún accidente, bueno, existe un protocolo que permite tener esa contingencia y saber cómo actuar ante la emergencia que se está dando. Oye, este es un ejemplo muy burdo, Amílcar. Esto es solamente un aeropuerto. Bueno, la complejidad que tiene. En mi caso, como joven, ¿qué puedo hacer? Bueno, tener un protocolo, lo puedes poner por escrito para saber qué hacer ante un caso de emergencia y cómo
este fondo de emergencia te puede aportar. Y puedes hacer planteamiento de diferentes casos, diferentes situaciones, una caída, un incendio, una situación de robo quizá, pero como tal, tú pones las situaciones y pones el protocolo de contingencia que aplicaría y cómo podrías utilizar tu fondo de emergencia. ¿Te das cuenta la relevancia que puede tomar ello? Por cada minuto de preparación te ahorras 10 minutos de dolores de cabeza. Por cada minuto de preparación te ahorras 10 minutos de dolores de cabeza. El estar preparado, el saber qué hacer, te va a permitir actuar en ese momento de emergencia. Te va a permitir saber qué hacer. Y aquí te cuento una historia que le escuché a Robert Kiyosaki. Recordar que él, pues, fue un marín y en su momento estuvo asignado a Vietnam. Era piloto de helicópteros. Comenta que cuando existía una situación de emergencia, ellos estaban preparados. Y gracias a esa preparación que hacían de manera rutinaria todos los días, simulaban como si perdieran un motor, 2 veces llegó a salvar su vida. ¿Por qué? Porque todos los días hacía el mismo protocolo que permitía saber qué hacer. Bueno, pues llegado el momento de verdad, pudo ejecutar esa acción que le permitió 2 veces a él y a sus compañeros de tripulación el poder salvar su vida. Él cuenta que estando en una misión, despega de uno de los portaaviones y justo ya minutos después del despegue, uno de los motores falla. Aplica entonces el protocolo que ya había entrenado con sus compañeros todos los días y normalmente pues los pilotos lo que hacían cuando perdían un motor, pues elevaban la nariz del helicóptero. Por el contrario, con el entrenamiento, se les indicaba que el hacerlo de esta manera se perdía tiempo valioso para poder salvar sus vidas. ¿Qué protocolo tan ingenioso utilizó la Marina en ese entonces? Pues fue indicarles que en vez de subir la nariz del helicóptero, bajaran la nariz del helicóptero. Lo que hacía el helicóptero es ir en picada, ver de frente el mar y justo cuando están por llegar al mar, inmediatamente levantar la nariz. Al levantar la nariz, lo que hacía era permitir ese acuatizaje. Acuatizaban de tal manera que les daba tiempo suficiente para poderse quitar todo lo que traían y por supuesto mientras venían en picada se estaban encargando de quitar la mayoría de peso. Cuando llegaban a amarizar, cuando acuatizaban, pues ya no traían tanto peso, lo cual no hacía que se hundiera el helicóptero rápidamente y después se podían quitar los arneses, los cinturones de seguridad para poder salir al mar sanos y salvos. 2 veces. ¿Qué sucedería si no estuviesen entrenados? Bueno, pues el terror. Y lo que sucedió en muchas tripulaciones previo a este entrenamiento fue que murieron porque no sabían cómo actuar. Así es que en casos de emergencia, en temas financieros, es importante saber cómo actuar y tener ese fondo de emergencia para que puedas utilizarlo de manera adecuada.
Pasemos al tercer consejo, que es el consejo de aprender a organizar un presupuesto. Cuando tú aprendes a organizar un presupuesto, te permitirá saber cuánto dinero estás ingresando, cuánto dinero estás gastando en esas prioridades que estableciste en el primer consejo que te di. El punto aquí importante es que tú sepas cómo utilizar el presupuesto, cómo hacerlo. Si estás interesado en tener un formato de presupuesto mensual para ti, que eres joven, para ti que eres papá, mamá joven, bueno, pues te dejo en el enlace un, un formato de presupuesto mensual que puedes como tal utilizar para sacar esa fotografía de tus gastos. Probablemente ahorita sabes y dices, lo tengo en la mente, sé cuánto ingresa, pero en la mente quizá cuánto gastas, pues podrás decir tres cosas, pero el total del mes podría no estar en tu mente. Así es que para eso sirve el presupuesto mensual. Se menciona que es mejor la más leve de las tintas que la mejor de las memorias. El llevar el presupuesto mensual te ayuda a tener control. ¿A quién no le gusta tener control sobre sus finanzas? Estoy seguro que a todos los que me están escuchando. El tener ese control de las finanzas, pues te da muchos beneficios. La tranquilidad es lo primero. Ya no estás con esa inquietud de, ¿me va a alcanzar? ¿Voy a alcanzar a llegar a final de mes? Que es la preocupación de la mayoría de las personas. Las deudas. Y por supuesto, cuando tú empiezas a manejar un presupuesto mensual, lo que estás haciendo es sacando la fotografía. Amílcar, ¿es suficiente con que lo haga una sola vez? El presupuesto mensual hay que hacerlo de manera mensual, su seguimiento. Oye, lo hago al final del mes. Lo ideal es que vayas registrando tus salidas, tus entradas, tus ingresos, de manera que lo tengas diariamente, de ser posible. Recuerda que son hábitos. Lo puedes tener a la semana, cada 15 días, pero eso sí, al final del mes es primordial. Oye, pero yo no tengo ningún negocio, yo no me dedico a temas de negocios. Bueno, es importante que, aunque no te dediques a ello, tú lo tengas. Y aún así, si te dedicas a los negocios, lo primero que tienes que hacer es tener orden en tus finanzas personales. Porque, ¿qué sucede? Que replicamos nuestros hábitos, tanto en la parte personal como en la parte de negocios. Y es ahí donde se empieza inclusive a mezclar. Así es que hay que tener cuidado, hay que limitar y decir, esto es la parte personal y esto es la parte de negocio. Es el error más común que se comete cuando se tiene negocios. Es el error más común el hecho de tener esa mezcla de las finanzas, tanto personales como de negocio. Evita a toda costa el tener esa mezcla, el mezclar. Porque, ¿qué sucede? Cuando haces esa mezcla, llega el momento en que, pues, estás tomando dinero de la parte personal hacia la parte de negocio y viceversa. Entonces, no hay una claridad como tal. Oye, Amílcar, pero los negocios se crean para que me den dividendos, para que me den de comer. Sí, pero eso será después de 2 a 5 años, cuando llegues al punto de equilibrio. Hay que pagar, sí, te tienes que asignar un sueldo, pero no pretendas pagarte un gran sueldo desde el principio, porque es como si
pretendieras que un bebé te diera de comer, se pusiese a trabajar para traerte dinero. El negocio, ese negocio como tal, es una inversión que a largo plazo, cierto, te va a dar dividendos, te va a dar frutos. Así es que hay que aprender a organizar un presupuesto y qué mejor hacerlo desde joven. Se hace siempre. ¿Cuándo lo vas a dejar de hacer? Lo vas a dejar de hacer hasta que, pues, ya estés literalmente en otra parte, en otra dimensión. Pero lo importante es que lo hagas de manera continua y disciplinada. Pasemos al punto número 4. Este consejo, pues es un consejo que te permitirá adquirir mayor información. Sigue perfiles educativos en redes sociales. Sigue perfiles que te permitan obtener más información de la educación financiera, por ejemplo, si es lo que te ha llamado la atención, de emprendimiento, de negocios. Hay una gran cantidad, ¿cierto? Elige el que mejor se adapte a ti, elige el que te dé esa información que te ayude a crecer en la parte personal como en la parte de negocios. Elige. Tú tienes hoy día una gran oportunidad. ¿Por qué? A solo un clic puedes obtener información muy valiosa que te permitirá guiar, que te permitirá ir hacia adelante, que te permitirá conocer nuevas cosas. Sin embargo, hay ocasiones en que se necesita esa guía, esa mentoría. Bueno, pues también puedes elegir ese mentor, puedes elegir ese instructor que te permita llevarte de la mano en ese proceso. Hoy día la educación financiera se ha vuelto necesaria e indispensable para la vida. Si deseas tener tranquilidad, si deseas tener control sobre tus finanzas, y eso es primordial. Y quiero compartirte, el mes pasado, pues tuvimos oportunidad de darles a los adolescentes el taller de educación financiera y ha sido muy relevante, muy gratificante porque muchos de ellos mencionaban dentro de sus testimonios: me ha servido la información a pesar de que ya la había visto en algún momento. He tenido la oportunidad de profundizar en la educación financiera y, como tal, entender cómo funciona la economía, entender cómo funcionan las reglas del dinero, esas reglas que, pues, en la escuela no te las enseñan, a pesar de que puedes llevar algunas materias que te dan información respecto a educación financiera, aunque la mayoría le faltaría esta parte que en ocasiones es la experiencia. Y es a través de los talleres que nosotros impartimos, donde, como tal, te permite tener esa experiencia vivencial de la educación financiera para adolescentes, para niños, también para jóvenes, para personas que están en edad adulta y productiva, o inclusive también personas jubiladas. Y bueno, me gustaría compartirte que próximamente en el mes de agosto estaremos dando el curso de educación financiera para niños totalmente en línea. Estás cordialmente invitado a participar si tienes entre 8 11 años para que te inicies en la educación financiera. A través de experiencias vivenciales podrás reafirmar el conocimiento que estaremos compartiendo y que te servirá para toda la vida. Si estás interesado, por supuesto, contáctanos, te dejaremos informes en el enlace de aquí abajo y también está ese WhatsApp, el WhatsApp que aparece también en el enlace de aquí abajo y al final de este video. Si esta información te ha servido, te ha sido de utilidad, por favor, compártela, danos like, danos tus comentarios
porque el algoritmo de las redes sociales funciona a través de la interacción. Te invitamos a que compartas esta información si realmente es de mucho valor para ti y crees que les puede funcionar a otras más. Yo soy Amílcar Bravo, nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Chao, que estén muy bien.